Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Los primeros mandamientos que Dios expresó en Éxodo capítulo 20 son con relación a la idolatría, a no tener ni hacer imágenes de nada que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. Porque cuando hay un ídolo, es una ofensa directamente a Dios. La idolatría lleva a una comparación ofensiva a aquel que es el único creador y salvador de todos nosotros. El pueblo había decaído tremendamente en un instante de desesperación. En unos cuantos días, cuando Moisés no bajaba del monte Sinaí, el pueblo se desesperó e hizo este ídolo de oro, este becerro, y lo llamó que eran sus dioses. Y bajo ese becerro hicieron una fiesta supuestamente para celebrar a Dios, a Jehová. Dios tomó esto como una corrupción total. Él le dijo a Moisés: el pueblo se ha corrompido. Moisés entró en una intercesión delante de Dios y Dios tomó aquella oración y no hizo nada en ese momento. Moisés desciende y esto es lo que ocurre. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el capítulo 32 y continuamos con el tremendo hecho de aquel becerro. Y vamos a mirar entonces qué fue lo que sucedió cuando Moisés descendió del monte en el capítulo 32 de Éxodo, versículo 15, recordando que leemos en la versión Reina Valera. Éxodo 32, 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Aquellas tablas maravillosas que estaban los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, que son límites de bendición para el humano. Dios las había escrito con su propio dedo y Moisés descendía del monte con ellas en la mano. Las tablas del testimonio, las tablas que Dios mismo escribió. Versículo 16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Y la Biblia enfatiza que este asunto, estas instrucciones, las instrucciones con las cuales Dios bendice a su pueblo, no son meramente palabras de Moisés. Así es que definitivamente tenemos que hacer una distinción cuando Dios directamente habla y cuando alguien, sea Moisés o otro ser humano, introduce una enseñanza, porque cambia su valor y su significado. La enseñanza de un líder debe de estar, para que tenga valor enorme, atada, unida, con discernimiento y sabiduría a lo que Dios dice. Entonces, se somete el líder a las instrucciones de Dios y deja de ser él para que Dios fluya y use al líder como un canal e instruya a su pueblo. Por eso el versículo 16 insiste la palabra de Dios que esas tablas tenían el contenido, era sagrado,
era único y específico porque era escrito por Dios mismo. Versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Recuerden que Dios le había dicho a Moisés: desciende, porque el pueblo tenía una gran fiesta, un gran griterío. Estaban en una fiesta inmoral, corrupta, desagradable delante de Dios. Y este Josué que aparece allí, debemos de recordar que cuando Dios le dijo a Moisés: sube conmigo, pues Josué, como su siervo de Moisés, subió junto con él, pero paró en un lugar. Eso lo podemos mirar nosotros en el capítulo 24, versículo 13 de Éxodo. Ya lo hemos estudiado, pero hay que recordar lo que ya sabemos. Y nos dice Éxodo 24, 13: y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Por qué? Porque había ancianos en un nivel, estaba Josué en otro nivel y estaba Moisés en el lugar más superior. Era la instrucción de Dios que Moisés subiera, y Josué había subido hasta cierto nivel porque era el siervo de Moisés. Y cuando Josué, que era lo que podríamos decir un líder en formación, que estaba aprendiendo de su maestro, a quien servía, Moisés, pues él también escuchó cuando descendían aquella gritería. Y tiene este tipo de expresión que dice: hay gritos de dolor, hay gritos de miedo, hay gritos de pelea. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es lo que escuchaba él. Versículo 18. Moisés hablando y dice: él respondió, y Moisés respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo, de una alegría que era una alegría de una fiesta desagradable a Dios. ¿Por qué? Porque una persona puede cantar en cualquier fiesta, pero una cosa es cantar para su propia fiesta, una cosa es cantar en una fiesta o para una fiesta corrupta, desagradable a Dios, y otra cosa es cantarle al Dios vivo. Este cantar de ellos no era un cantar agradable a Dios, era su gusto, era sus excesos, eran sus deseos, eran sus expresiones humanas, era su desenfreno lo que se escuchaba. Versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, hablando de Moisés, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Esta acción que tomó Moisés de romper aquellas tablas sagradas tiene gran significado. El pueblo ni siquiera estaba listo ni para recibir la bendición de la instrucción. Ya la había escuchado en el monte y no le había hecho caso. Pero también tiene el sentido de que Moisés va a llevar una responsabilidad, porque esas tablas se tienen que volver a hacer. Y en la próxima ocasión se iban a hacer, decían lo mismo, pero se iban a tener el proceso de hacerse de una forma diferente por orden de Dios. Aunque dirían lo mismo las escrituras, pero tenían que hacerse otras tablas. Y aquellas tablas, las manos de Moisés tenían que usarse.
escribiendo lo que Dios había dicho. Y lo iba a hacer delante de Dios. Pero eso lo estudiaremos en cuanto lleguemos a los próximos capítulos. Aquí Moisés quiebra en su enojo por lo que miró y toma una responsabilidad de él por lo que él hizo. Pero a la vez, el pueblo en su desenfreno, que ya había escuchado instrucciones de Dios, no estaba listo para recibir ni siquiera la palabra de Dios. Esto es muy semejante en la actualidad, digamos, como cuando tú vas y regalas una Biblia a alguien que realmente ni siquiera quiere escuchar una pequeña instrucción de Dios o ni siquiera quiere escuchar la palabra de Dios. Aquella persona va a dejar la Biblia a un lado, no le va a hacer caso y pasa muchísimas ocasiones. Hemos de amar a Dios para amar su palabra. Y amando su palabra y su instrucción, mostramos nuestro amor a Dios. Pero el pueblo, repito, no estaba listo ni para recibir instrucciones. Versículo 20. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Este pueblo recibió de Moisés agua revuelta con oro, porque Moisés tomó aquel becerro de oro, lo hizo polvo con el fuego, hasta hacerlo polvo, lo revolvió con el agua y se los dio a beber. Es algo terrible, pero es algo que en el mundo espiritual ocurre. Cuando uno peca, cuando uno hace lo incorrecto delante de Dios, en su momento come el fruto de su pecado. Y eso es lo que se indica aquí. Moisés se los aplicó a ellos literalmente. Nosotros nos sucede espiritualmente hablando. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Moisés habla a Aarón porque Aarón se había quedado allí junto con otro varón llamado Hur para que dirigieran al pueblo de una forma correcta si se presentaba algún asunto, para que ellos fueran responsables y actuaran con responsabilidad. Y la pregunta que Moisés le hace a Aarón: ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué dejaste? ¿Por qué llevaste? ¿Por qué hiciste que se hiciera tan grande pecado? Escuchemos. Versículo 23. Aarón hablando: porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Cuando hay un movimiento de rebelión, no necesariamente empieza en todo el pueblo, aunque puede alcanzar en todo el pueblo. Pero siempre hay cabecillas, siempre hay personas que empiezan. Y aquí, delante de Aarón, se presentaron personas que tenían cierta importancia. Y lo que ocurre es que Aarón no aguantó la presión, no resistió la presión que le ejercían aquellos líderes de diferentes tribus y de diferentes áreas del pueblo.
¿Por qué? Porque la rebelión se presenta en muchas ocasiones a través de aquellos que están bajo cierto liderazgo. Y lo vamos a ver porque específicamente lo habla en la tercera parte de este estudio. Pero ahorita Aarón nada más está expresando que algo ocurrió y vino a él y él no pudo resistirlo. Y eso es muy importante porque un líder, alguien que va a estar allí para hacerse cargo, debe de actuar con la autoridad necesaria en un momento difícil, porque se ha de conservar lo que Dios dice siempre. Versículo 24. Bajo presión, ¿qué hizo Aarón? Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Lógicamente, la Biblia no dice que estaba presionado. Pero entendamos, si hay un grupo de 50 y 49 están diciéndome algo, pues mi tendencia humana es ceder a aquellos 49 porque me siento solo. Eso es una presión. Pero cuando el líder se apoya en las verdades que ya conoce en Dios, puede resistirlos. Podría ocurrir otras cosas, pero es su deber resistirlo. El asunto es que Aarón no pudo hacerlo y terminó siendo parte, queriendo o no, satisfaciendo las peticiones de las personas. Y todo parece indicar, por cuanto Aarón es parte de un grupo que Dios no lo va a, digamos, a juzgar en ese momento, va a tener su problema a través del tiempo de la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Y también sabemos que no entró él a la tierra prometida, murió en el desierto. Pero aquí no hay un juicio de Dios directamente para él. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y la justicia de Dios sabe esperar porque también es misericordioso. Hubo un grande grupo que hizo una revuelta, que hubo una rebelión, que hubo una organización de otras personas y promovió un movimiento. Entonces, en el siguiente video lo vamos a hablar porque estamos a punto de cerrar esta sección y no vamos a alcanzar, pero yo te pido que busques el otro video que se va a poner quizás el día de mañana. Entonces, observen después de escuchar Moisés a Aarón lo que dice. Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Observemos lo que dice Moisés. Dice que el pueblo estaba desenfrenado, o sea que el movimiento que había era brusco, inmoral, incorrecto. Por eso Dios le dijo que se habían corrompido y que lo habían hecho demasiado pronto. Y al mirar eso también se declara que la situación era que Aarón lo había permitido. ¿Por qué? Porque no había resistido. Y en el versículo 26, y nuestro último versículo de esta porción bíblica de Éxodo, dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Pues cuando hay una revuelta, cuando el pueblo está desenfrenado, hay una pregunta que se hace. Y siempre esa pregunta define a las personas.
Porque tú puedes ser parte de un movimiento, puedes hasta equivocarte, o yo también, pero en el momento que un líder principal, que sabemos que tiene la autoridad de Dios, cual lo era Moisés, se para y dice: ¿quién está con Jehová para que esté de mi lado? Ahí se va a mirar cuál realmente son nada más que se andan moviendo entre el grupo y que realmente no son son más fueron influenciados más que rebeldes. Y se presenta la pregunta y tienen que definirse el pueblo. Tienen que saber de quién son. Y entonces aquellos que no son de Dios, pues no van a querer actuar de la forma correcta. Aquellos que se rebelaron no van a querer hacerlo. Pero aquellos que saben que hicieron mal, van a recapacitar y van a saber lo que hicieron. Y dice que cuando él dijo: júntese conmigo, se juntaron todos los hijos de Leví. Y entre los hijos de Leví, por supuesto, está Aarón, porque es levita, sus hijos y toda la tribu de Leví. Porque ellos sabían que Dios los había escogido y nada tenían que hacer rebelándose en contra de Dios. Especialmente porque ellos eran, empezando con Aarón, escogidos para llevar a cabo el sacerdocio y otros todo el movimiento de lo que Dios estaba dando por instrucción, que es el tabernáculo. Y actuaron de una forma correcta al tomar posición y tomar la decisión de reconocer que eran parte del pueblo de Dios. Pero hubo quienes no lo hicieron. ¿Qué va a suceder? Lo vamos a mirar en el próximo video. Lo que hemos visto es lo que dice exegéticamente estos versículos. Pero ¿qué nos dice hermenéuticamente? ¿Qué interpretación hay de aquí del Antiguo Testamento para llevarlo al Nuevo y que nosotros aprendamos también para principios actuales? Bueno, mis amados hermanos, aquí podemos mirar la necesidad de que un líder sepa tomarse de las verdades de Dios y resistir cualquier cambio, no importa qué multitud venga a pedir que se haga algo al respecto y que sea aquello desagradable delante de Dios. Un líder no lo debe de aceptar, debe de resistirlo aún hasta el sufrimiento, como ocurrió con una gran cantidad de líderes, llegando hasta el apóstol Pablo, los apóstoles, padres de la iglesia y otros muchos que han resistido, que han tomado la verdad y que no negocian la verdad de Dios, sino que la cuidan y la resisten y no aceptan rebeliones ni se mueven por multitudes, sino se mueven solo por la verdad y con la verdad que Dios expresa y que ellos la toman y que son tomados como ministros y líderes de Dios para guardar la verdad de Dios. En el Nuevo Testamento hay dos personas que nosotros los creyentes definimos perfectamente como pastores. Y aún más, pero pastores. Estamos hablando de Timoteo y de Tito. Y les voy a pedir que vayamos al Nuevo Testamento y lo primero que vamos a hacer es ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Porque en estos tiempos de cambios, tiempos de, digamos, modernismo, abundante y rápido, un tiempo
que vivimos, que cada quien está haciendo como nosotros queremos, es necesario que el líder, aquel que enseña o dice saber la palabra de Dios, cuidemos ciertos principios bíblicos, porque recordemos que lo que está escrito en el antiguo tiempo está escrito para que nosotros aprendamos y seamos enseñados y que no ocurra eso con nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mismo Pablo el apóstol le dice a su hijo espiritual Timoteo. Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Qué le dice? Le dice que debe de procurar, debe de cuidar, de tomar la palabra y usarla correctamente. Y que no ande en palabrerías que conducirán a la impiedad, a lo incorrecto, a lo contrario de Dios. Y le dice más, pero lo primero es: procura con diligencia, ten cuidado de hacer lo correcto y de tomar la palabra correctamente. En el capítulo 4, versículo 1 al 5, repito, 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y el asunto es que Pablo le dice a Timoteo: te encarezco, o sea, hay un precio a pagar grande. Te hago responsable por hacer este trabajo a lo cual tú fuiste llamado. Porque de eso depende la instrucción de otras personas, de la rectitud que ellos tomen, la sana doctrina, lo correcto, la verdad de Dios. Entonces le dice que debe de predicar, enseñar la palabra a todo tiempo. Y observen, dice que redarguye, que reprenda, que exhorte. Pero hay cosas que en la actualidad muy pocas veces se escuchan, y menos en las redes sociales o en los medios de comunicación. Pero la instrucción es correctísima y debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque la sana doctrina ha de mantenerse firme. Aunque el mundo cambie, lo correcto de Dios debe prevalecer. El que es llamado a ser maestro, el que es llamado a ser líder, debe de tener cuidado de conservarla. Lo mismo le dice al otro pastor, a Tito. Tito capítulo 3, versículo 1, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es lo que les dice. Exhorta al pueblo que se porten bien, que no hagan las cosas incorrectas. Y en el capítulo 2 de Tito, versículo 1, dice: pero tú, le dice Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, para que todos tengamos un conocimiento más acertado y podamos hacer lo correcto delante de Dios, sin importar quién vaya puchando en este mundo, los cambios que están entrando a la iglesia. Y parece que las verdades de exhortación, las verdades de autoridad, las verdades de redarguir están saliendo de la iglesia para traer la lisonja y la falacia y acomodarnos a lo que el pueblo quiere. Eso fue lo que ocurrió con
Aarón, y está escrito allá para que nosotros aprendamos. Y que seamos personas que cuidemos lo que Dios nos ha enseñado y lo que Dios nos ha dado, porque es un privilegio el hacerlo, el ser escogidos para hacer eso. Hemos de trazar bien la palabra, hemos de resistir, hemos de guardar la fe, hemos de enseñar la buena conducta delante de Dios, hemos de enseñar las verdades que Dios nos dio y que Cristo las proclamó y dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones que guarden lo que yo os he enseñado. Eso es lo que debe ser un líder. Resistir con paciencia y predicar la sana doctrina de Cristo. Y después miraremos qué es la sana doctrina. Pero entiéndase, un líder tiene responsabilidad que debe de hacer sin titubear. Y que no ocurra lo que ya aprendimos del tiempo pasado. Así es que, ¿qué es lo que debemos de tener mucho cuidado cuando lo escuchamos? Mis amados hermanos, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que se siente bonito es verdad. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú vas a un orfanatorio donde hay niños huérfanos y quieres llevarte a casa un niño para ayudarle, y digamos que tú le das dos opciones al niño, porque el niño ya tiene entendimiento un poco, digamos que es un niño grandecito. Y tú le dices: hay dos casas a donde te puedo llevar. En una casa, tú puedes hacer lo que tú quieras. Nadie te va a decir nada, ni nadie te va a regañar ni a reprender. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero no sabemos cómo te vaya a ir al final. Porque si tú haces lo que tú quieres, pues va a ser difícil que llegues a hacer lo que deberías de hacer. Pero hay otra casa donde tú puedes ir y allá te van a enseñar, te van a disciplinar en aspectos de enseñanza, te van a decir a qué horas te levantas, te van a decir que debes de buscar a Dios, te van a decir que debes de leer la Biblia, te van a decir que debes de prepararte para vivir mejor en este mundo. Y le preguntas al niño: ¿a cuál casa te gustaría ir? ¿Qué crees tú que diría el niño? Casi te puedo asegurar que el niño diría: y quiero irme a la casa donde yo puedo hacer lo que yo quiera. En estos tiempos hay muchos sermones que solo hay una invitación donde Dios cumple los sueños de las personas. Pero se nos ha olvidado que quizás Dios también tenga un sueño. O mejor dicho, que lo que Dios quiere es que amemos su verdad y que guardemos su palabra. Y no lo estamos haciendo. Lógicamente, el hombre quiere ir a un lugar donde se le digan muchas cosas hermosas, según su entender y su parecer. Pero le va a disgustar en su ser que se le exhorte, se le redarguya, se le comunique una verdad, como dice Pablo a Timoteo: si le redarguyes, si le reprendes, si le exhortas, si le das doctrina, va a tener otro sentir, pero es lo que se necesita. Y el maestro no debe de estar allí
nada más para buscar los buenos sentires de las personas, sino la nutrición de la verdad de la palabra de Dios para las personas. Y dejar de predicar para las personas y predicarle a las personas la verdad de Dios. Así es que tengamos cuidado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amemos la verdad de Dios para que no vaya a ocurrir con nosotros como ocurrió antiguamente. Si tú eres un ministro que por alguna razón llegaste a mirar esta enseñanza, pues te encarezco delante de Dios que tú y yo y tú guardemos la verdad de Dios. Si tú eres una persona creyente que está en una congregación, escucha con atención. Escucha que se te predique palabra bíblica, verdades de Dios. Y si no es así, corre y huye y busca otro lugar donde se te predique la verdad. Y si tú nunca has escuchado de estas cosas y no sabes de qué te estoy hablando, lo primero que te digo es que tomes a Dios en tu vida, que le pidas perdón y toma una Biblia, léela con cuidado y empieza a creerle y busca un lugar donde te vayas a alimentar, donde te enseñen palabra de Dios. Que Dios te bendiga siempre en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.